Buenos días, mi nombre es José Gregorio Rojas y aprovecho la oportunidad para invitarlo a que se suscriba a mi canal Cristo Vive en Mí. Es un canal que abrimos nuevo con la intención de predicar la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora de un tema interesante, apóstol y apostolado. ¿Sí? Yo pienso que los hermanos que se llaman apóstol, realmente lo que tienen es un apostolado. Si observamos bien la escritura con mucho cuidado nos vamos a dar cuenta, y eso es la idea, pues. Uno tiene que cuestionarse todo el tiempo, sobre todo en las cosas de Dios, porque Dios hace como Él quiere, da las revelaciones a su tiempo, por medio de sus hijos, y Dios es un absoluto. La verdad absoluta es Dios, las demás verdades son relativas, son dialécticas, van cambiando todos los días, y Dios es la verdad absoluta, porque Dios vive en un presente ahora, pasado, presente y futuro, para Dios no existe, ¿no? Entonces Dios tiene la verdad absoluta. Yo tengo que ir buscando en un trajinar, en un caminar en medio de pruebas y cosas, y voy avanzando, persiguiendo la gracia por la cual soy salvo, sin que pueda yo hacer ninguna cosa, ninguna obra que me pueda hacer salvo, simplemente porque es por gracia. Si uno observa bien con cuidado el sermón del monte, después que usted pasa la bienaventuranza, observe bien lo que viene, pues, y vea si usted lo puede cumplir. Si usted llega a determinar que no lo puede cumplir, que es lo lógico, entonces usted sabe que no es salvo ya por obra. No puede cumplir ni el sermón del monte. Léaselo, creo que es entre el 5 y el 11, el capítulo 11, ¿ve? Del libro de Mateo. Entonces usted va un poco caminando con eso, y cuando vea que no puede, precisamente Dios te quiere demostrar eso, que tú no puedes. Es precisamente la gran enseñanza del sermón del monte. Entonces usted reconoce, soy salvo por gracia. Bueno, el apóstol y apostolado. Definamos esta controversia, porque la controversia es grandísima. Hay unos hermanos con buena fe, uno dice, bueno, se sienten apóstol y tal. Hay otros que con mala fe se nombran a nivel nacional e internacional. Quiero decir, hay unos compañeros que se nombran apóstol, hacen hasta sus aportes económicos para hacer la gala, la fiesta, como un Oscar, y el apóstol, venga, pase el apóstol, pase, aquí tenga su certificado de apóstol. La controversia está que muchos se creen y no lo son, y otros son nombrados, y es una forma de manipulación. Yo no sé por qué hay hermanos que ellos mismos se sienten apóstoles, ¿no? Yo soy un apóstol. Entonces uno dice, oye, bueno, yo por lo menos me siento, no sé, nada. Me siento este hombre que habla aquí y más nada, pues, por misericordia soy salvo. ¿Qué es un apóstol? Es un propagador de la doctrina bíblica, del poder y del amor de Dios en lo individual. Significado de un apóstol: enviado, mensajero, embajador de Dios. Cosa muy seria, ¿verdad? El apostolado, el oficio del apóstol, debe predicar y propagar el evangelio. Muchos hermanos tienen un apostolado, van y predican el evangelio, van a otros países, hacen esfuerzo. Una aclaratoria: la iglesia no es una organización ni es sinónimo de religión, ¿verdad? La doctrina humana, religiosa, que pretende a veces convertir a Dios en un objeto de estudio. Anda a estudiar para nombrarte apóstol, nombrarte más. Si no tienes ese estudio, por eso yo digo, yo no sé, yo nunca voy a hacer nada, ¿no? Yo me río, pero ante Dios debo ser algo, por lo menos salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es una organización, una estructura de arriba hacia abajo, una SRL, una sociedad anónima, no. La iglesia es un organismo viviente dirigido por el Espíritu Santo. Los que están en las iglesias tienen vida, no tienen poder. Ese como el hombre tiene autoridad espiritual dada por el Espíritu Santo de Dios,
tiene dones, tiene talento. La iglesia es un ser viviente que el Espíritu Santo lo utiliza como instrumento. Vive en Cristo. Y el Espíritu Santo es el de la unción grande. Sí, así es la iglesia. No necesita más nada. Si el Espíritu Santo habita en ti, ¿qué más tú necesitas? ¿Sí? En Lucas 6:13, Jesús oró toda la noche. Y después que pasó orando toda la noche, en la mañana escogió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Jesús. En Hechos 1:26, el Señor escogió a Matías. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Una nota aquí a pie de página. Lo escogió Dios. ¿Ve? En el tiempo necesario y exacto. Efesios 2, 20-21. El fundamento de los apóstoles y los profetas. Efesios, ¿verdad? 20-21. Dice el Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles, ya lo colocaron, más nadie puede colocar más nada. ¿Sí? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el fundamento de los apóstoles y los profetas, que venían hablando hasta que llegaron a Juan el Bautista, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ven? Cada uno de ustedes, morada de Dios en el Espíritu. ¿Te hace falta algo? Dime, hermano. ¿Ven? No te hace falta más nada. Por el Espíritu tienes sabiduría, inteligencia, amor propio, los frutos, los dones. Oye, vale, tiene usted de todo. Sin embargo, ha inventado cosas por ahí. No importa, pero cuando usted lee eso, entonces usted puede tener paz. ¿Ven? En Mateo 11:13, toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Ven? Toda la ley y los profetas. Al morir los apóstoles, todo el fundamento quedó establecido. Los apóstoles no murieron, no, falta una cosa por construir. No, toda el fundamento quedó establecido porque era la función fundamental de los apóstoles. ¿Sí? A este grupo de hombres, la Biblia le puso un nombre, el Señor le puso un nombre y lo dejó escrito en la Biblia. Apóstol del Cordero, por ejemplo, en Apocalipsis 21:14. La ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos cimientos tenía la ciudad? 12. Cielo nuevo y tierra nueva, la Jerusalén que descenderá del cielo, 12 cimientos. Son los 12 apóstoles. ¿Ven? Son los 12 cimientos. Son los 12 apóstoles. No es que yo soy el 14, el 15, el 16, el 17, el 20, el 1000. No. Son 12 apóstoles. Eso tiene su misterio. Yo digo eso que está ahí, punto. Me imagino que no habrá 15, 16 y 17 apóstoles. Apóstoles de nuestro Señor también lo nombraron. Judas 1:17. La palabra que antes fue dicha por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, haciendo toda una argumentación sobre un problema extraordinario espiritual, lo dicho por los apóstoles, es el fundamento. Si usted se sale y mira lo que dijo los apóstoles, ¿qué es lo que nosotros tenemos que seguir? Lo que está escrito en la Biblia, lo que enseñó Jesucristo y enseñaron los apóstoles, el fundamento, hermano. No se salga de ahí. Usted se sale de ahí, se mete en problemas, empieza a inventar y viene el enemigo, lo agarra y lo empieza a decir cosas diferentes. ¿Qué exigencia o requisito para ser apóstol? ¿Usted quiere saber si usted es apóstol? Bueno, vean,
¿Qué exigencia? Vamos a ver. Tenía que ser un discípulo original. ¿Ve? Entonces tenía que ser un discípulo original. ¿Qué era eso? En Hechos 1, 21, 22. Desde el bautizo de Juan por Jesús hasta que el Señor fuese levantado. Un discípulo original. Hechos 1, 21, 22. Le leo. Es necesario para que usted sea apóstol, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, eso es algo cotidiano, ¿verdad? Ajá. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Sí, desde el bautismo de Juan andaban ahí y mientras el Señor fue recibido arriba. Esa es la distancia. Un discípulo original. Y señalaron a José, que tenía por sobrenombre Matías. ¿Sí? Entonces, usted debe ubicarse. Una cosa es la buena intención y otra cosa es la obediencia. Mejor es la obediencia que todas las cosas. A lo mejor usted tiene un apostolado, usted va y hace las funciones de un apóstol, pero tenga cuidado, nombrarse. Si Dios no dijo que usted era apóstol, no se ponga más eso de nombre apóstol. No me diga apóstol. A mí es que me diga apóstol, no, hermano, no me diga gracias por creerme, esta es una cosa tan grande. Yo lo que tengo debe ser un apostolado, que me gusta ir a predicar por aquí, predicar por allá, y soy un metido, en todas partes meto a Cristo. Más nada, pues, sí. Y hay otros hombres, oye, que van y hacen iglesia a nivel. Yo cuando lo veo, oye, vale, ese hombre cómo lo usa el Señor. Yo puedo alegrarme. ¿Sí? A este grupo de 12 llamó Pedro ministerio y apostolado. Hechos 1:25. Es decir, que ni aún Pablo clasificaba para ser miembro de los 12, ni aún Pablo, ¿no? Pedro, que era el hombre que Dios había señalado, ministerio y apostolado. Porque Pedro sabía que los apóstoles, cónchale, no era fácil después de la asunción del Señor Jesús. ¿Sí? Más o menos. Vamos ahora entendiendo Pedro, apostolado para la incircuncisión. Pedro era un apóstol, ¿ve? Pero tenía su apostolado. Vaya y predíquele a la circuncisión. ¿Ve? A la circuncisión. Y Pablo vaya y predique a los incircuncisos. Los dos apostolados, las dos funciones de un apóstol. Por eso Pablo a veces, se sentía, le decían apóstol, pero yo el último de los apóstoles, como un aborto. Pablo estaba claro que meterse en eso era como, pero Pablo lo decía por su autoridad espiritual. Pero lo que sí es cierto que Pablo tenía el apostolado, porque tenía la función del apóstol. ¿Ve? Gálatas 2:7, porque Dios tenía preparado a Pablo un apostolado, ¿sí? Y este Pablo recibiría en ese apostolado, óigame bien, otra característica, 7 revelaciones fundamentales, de las cuales vamos a hablar aquí en otros temas. 7 fundamentos para la iglesia. Esa iglesia que es la que permite que usted y yo seamos salvos, autorizada y ordenada por nuestro Señor Jesucristo por revelación a Pablo, ¿sí? Y Pablo habla la iglesia, quien temporalmente sustituye a Israel. Israel le pararon el reloj ahí, párese.
párese ahí, que usted no vamos a arreglar allá, le dice el Señor, cuando se inicie la última semana de Daniel. Mientras tanto, estamos en la era de la iglesia. Si usted quiere ser salvo, tiene que venir a la iglesia del Señor, que predicamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, leamos pues en Pablo 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, la función, vaya pues, como a Pedro el de la circuncisión. Pedro es apóstol y tenía el apostolado. Pablo, bueno, como lo dice, como un abortivo, soy un apóstol, pero tenía la función del apostolado. ¿Ve? Y el Señor lo manda, pues, así como lo puede mandar usted, vaya a hacer tal cosa. Y entonces usted, bueno, el Señor me dio esta obra, esta orden, te va y la cumple, y bueno, gloria a Dios, pues. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, ¿ve? El apostolado, la función, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Ve? Eso es lo importante. Nótese que en Gálatas 2:7, que este apóstol Pablo comprendía, que este apostolado de Pablo como función comprendía única y exclusivamente a él. Pablo dice, me había sido dado. No, nos había sido dado, no, me había en singular. ¿Qué quiere decir? Una sola persona, ¿sí? Entonces, cuando los apóstoles fueron establecidos por el Señor, cuando los apóstoles fueron establecidos por el Señor, ¿sí? Porque participaron, vieron desde el bautizo hasta su ascensión a los cielos. Oye, nombrado apóstol. Ahora, después de ahí, Pedro ordena a Pablo el apostolado, que es la forma del funcionamiento. ¿Ve? ¿Sí? Apóstoles para la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Los judíos, los 12 apóstoles para la circuncisión, los judíos, para el pueblo judío. El libro de Mateo está escrito para explicarle el evangelio a los judíos. Con esa es la intención del libro de Mateo. ¿Sí? Y el apóstol para la incircuncisión, para los gentiles, en otras palabras, limitado a una sola persona, a Pablo. ¿Ve? El apostolado. Por eso hay la discusión, Pablo es apóstol, igual que Pedro. Oye, según lo que vamos viendo realmente, oye, yo me atrevo a decir que Pablo se llamaba apóstol y él mismo dice como un aborto. ¿Sí? Pero lo que sí es verdad, que él tenía el apostolado, la función, vaya Pablo, por una serie de requisitos. Pablo era, desde el punto de vista de la nacionalidad, tenía las romanas y tenía judías por nacimiento. Las romanas se las habían entregado porque él había solicitado, pues, Pablo de Tarso, ¿sí? Y hablaba varios idiomas y además, bueno, el Espíritu Santo lo agarró y lo preparó en ese sentido. Nótese la referencia en singular que el mismo Pablo usa, Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo. La gracia que me había sido dada. En Gálatas 2:2, ¿verdad? El apóstol Pablo dice esto. Oiga bien. Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación para no haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo recibió una revelación y no salió a hablarla. Subió, ¿verdad? Para hablar con Pedro, con Juan y con Jacobo de una revelación. Pablo después dice, y los que tenían reputación del evangelio
nada nuevo me agregaron, porque la revelación había sido para Pablo, para apuntalar su apostolado. Pablo lleva el fundamento a los gentiles. Primera de Corintios 3:10. ¿Ve? Pablo lleva el fundamento a los gentiles. Primera de Corintios 3:10. Mire lo que dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo que Pablo nos trajo a nosotros como apostolado fue las 7 revelaciones, y él dice, puse el fundamento, el cual revisé muchas veces con lo que tienen reputación, porque él sabía que él estaba dirigido por la revelación que Dios a través del Espíritu Santo le había entregado para que nosotros tuviésemos el fundamento, la iglesia. Cuidado, otro sobreedifica. Y ese fundamento más grande es la gracia. ¿Ven? Cuando usted entienda la gracia, usted entiende que ese cuerpo de doctrina que usted tiene, bueno, son guías, formas, tradicionalismo, algunas cosas hay que guardarlas, pero nada de eso puede justificar tu salvación. ¿Ven? Porque por gracia soy salvo. Santifícate en el Espíritu. Guarda la palabra, obedece, todas esas cosas, ¿no? Congrégate, lee la Escritura, ora al Señor, confía en Él y Él hará. Pero soy salvo por gracia, nada de lo que haga puede salvarme, porque no es por obra, es por gracia. Porque al primero que tenemos que exhortar nosotros a ese pueblo israelita, a esos hermanos anógidas que se sienten hebreos. ¿Ven? Entonces Pablo tenía que llevar el fundamento a los gentiles. Por eso tiene el apostolado. Usted, por ejemplo, ha oído de algún apóstol colocando fundamento después de esto. Pregúntese, pues. No. ¿Cuál fundamento? Ya. Sí, son las características para que tú seas un buen apóstol. Pero como no eres, bueno, tienes otros llamamientos, otras funciones. Tienes a lo mejor el deseo de construir muchas iglesias, está bien, para adelante. Pablo fue el último, 1 Corintios 15, 8, 10. ¿Verdad? Mire, vamos a ver si Pablo fue el último. ¿Usted ha visto un apóstol poniendo un fundamento? Todos esos fundamentos todos. Yo lo he oído por ahí. Hay uno muy movido a ser real. Y eso es el apostolado del hacer real. 1 Corintios 15, 8, 10. Pablo fue el último. ¿Ve? En establecer ese tipo de relación. En 1 Corintios 8, 10. Vamos a leerlo por aquí. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Eso es lo que debe decir un hombre de Dios. Soy lo que soy. No, yo soy maestro, soy apóstol. Yo tengo un apostolado. El Señor me mandó de profeta, evangelista. Entonces uno los ve. Ay, Dios mío. Bueno, no sé, uno a veces no se puede meter más allá. ¿Verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes trabajó más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Las 7 revelaciones importantes de la dispensación de la gracia se las dio Dios a Pablo. ¿Quién se puede atrever a decir, Dios me dijo que le faltó a Pablo esto, o que hay una octava? No, hermano, no se enrede. Pablo fue el último, no de los apóstoles, yo no me atrevo a llamarlo apóstol, de tener un apostolado e introducir el fundamento entre los gentiles. Pablo, apostolado a los gentiles, Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, 1, 2 y 4 y 5. Vamos a ver qué dice Pablo para que vea su apostolado, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado
para el Evangelio de Dios. ¿Te recuerdas? Cuando oraron y le pusieron las manos a Pablo y Bernabé. Que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras. Que él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. ¿Sí? Así es. ¿Cuándo lo declaró? Los hermanos deben pensar, ¿por qué Pablo y Bernabé salieron con la imposición de manos? Apártame estos dos y me los manda para allá. ¿Por qué? Porque había una promesa hecha a Abraham. Y en Jesucristo serán benditas todas las naciones de la tierra. En Él, en Jesucristo. No, por eso dice, del linaje de David según la carne. ¿Sí? 4 y 5, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. No dice apóstol, ¿verdad? El apostolado, la función de un apóstol, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Oye, hermano, eso es terrible ahí. Es buenísimo. Ajá. La Biblia está compuesta, no se puede añadir nada. Oiga bien, la doctrina está toda escrita. El canón está cerrado. 1 Corintios 3:10. El canón está cerrado. Lo que puedes tú tener es un apostolado, te va por el mundo, hacia la iglesia, etc. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, ya como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo. ¿Sí? Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hay gente metida en lío, ¿no? Cuando desconoce la palabra y no, que Dios me dijo que era por aquí, que era por allá, que hay que ponerle esto. Hay algunos que dicen que hay que guardar el sábado. ¿Sí? Que hay que hacer sacrificio para la consagración. Que hay que hacer el sacrificio para la expiación. Que hay que hacer sacrificios para la comunión, los 3 fundamentos de la ley de la Torá, de Moisés, que muchos hermanos guardan y no pueden guardar, nunca han podido. ¿Ve? Entonces, ¿qué tanto el pueblo de Dios ve para allá, para Israel? Israel es un sitio de señales. Por cierto que en estos días vamos a predicar sobre esas señales, pero basada en la verdad verdadera. En estos días la señal más importante que en el Medio Oriente abrieron una casa abrahámica, judía, Medio Oriente, no en Israel, ahí en el Medio Oriente, ahí. Posiblemente se firme el pacto con el anticristo, ¿ves? Y yo estoy agregando un fundamento a algo, los escritos se lo revelaron a Pablo, ¿sí? Apocalipsis 22, 18 y 19. El fundamento, no eres apóstol. Tienes un apostolado, es lo que tú me quieres decir. Pero, ay, como no, a veces no revisamos. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra y la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, amén, amén. Ven, Señor Jesús. ¿Ves? Así pues, predicamos entonces, para culminar, la pregunta es, ¿hay un tipo de apóstol para estos días? No lo hay, hermano. Cuando usted le digan apóstol, usted dice, mira, según las palabras, yo no soy apóstol. Yo lo que tengo es un apostolado, tengo funciones como un apóstol y cosas de eso ya. El fundamento para la iglesia. Entonces, usted lo que va es como haciendo iglesia, llevando el fundamento. ¿Ve? Porque las funciones eran otras.
Es decir, funciones fundamentales de fundamento. Ahora, la función del apóstol también, bueno, ya lo leímos, propagar el evangelio, crear la iglesia, vaya. Entonces la gente confunde, no, es un apóstol. Una vez fue una iglesia, uno que enseñaba me dijo eso, y dije, bueno, yo me quedé callado y me fui, pues, ¿qué voy a hacer? Lo que yo creo que existe es, hermano, confusión por sí de su desempeño, ¿no? Y con su entusiasmo, lo que tienen es un apostolado. Hablo para ustedes, José Gregorio Rojas, desde nuestra iglesia Cristo vive en mí. Monte Oré.